Hola mis hermanos, ¿cómo están? Aquí estamos haciendo otro video más para hablar, pues como dice aquí, ¿verdad? Conociendo la verdad, conociendo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Aquí me encuentro con mi esposa y con mi hermana Sonia, ¿verdad? A ver, saludos. ¿Cómo te llamas? La de Carmen Pérez Torres. Pati. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé a qué hora vayan a ver este programa de Conociendo la Verdad. Les saluda a su amiga Sonia Nucamendi y pues sean bienvenidos y píquenle a la campanita ahí. Entonces, mis hermanos, sabemos que cuando Pilato le preguntó a nuestro Señor Jesucristo primeramente cuál era la verdad, quizás desafortunadamente Pilato no terminó de escucharlo y se dio la vuelta ¿y qué le iba a responder nuestro Señor Jesucristo? Pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Jesucristo es la verdad. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue pues el pastor, se puede decir así, ¿verdad? De las ovejas. Él fue el que comenzó este ministerio y lo empezó desde cero. ¿Por qué? Porque pues él sufrió todos esos padecimientos de la persecución, peligró su vida, pasó muchas cosas, odio, habladurías de las personas, pero pues si no fuera por eso, mis hermanos, hoy no tuviéramos salvación, no tuviéramos esto, lo más importante de nuestra vida, que es la palabra de Dios, y hoy la tenemos. Y hoy podemos decir que gloria a nuestro Señor Jesucristo porque murió por nosotros. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar exactamente, mis hermanos, sin ofender a nadie. A veces muchos quieren seguir el camino de Dios, quieren servirle a Dios, pero siendo, ¿cómo se le puede decir?, dirigente de una iglesia, pastor o líder, o como le podamos llamar. Nuestro Señor Jesucristo fue pastor, líder, buen pastor. Pero la palabra de Dios dice que hay un requisito muy importante para que nosotros podamos seguir ese deseo. No nada más es por decir, yo ya soy pastor o esto, sino que hay que hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nuestro Señor Jesucristo nos dejó ¿cómo se podemos decir? Unas instrucciones, ¿verdad? Una guía para guiarnos. ¿Cuáles son esos requisitos? Y hoy lo vamos a ver en este video. Vamos a tratar de ser breve, vamos a tratar de unos 15, 20 minutos, hasta 30 minutos. Y pues para empezar vamos a leer en nuestra Biblia 1 de Timoteo 3 del 2 al 7. Nos va a acompañar nuestra hermana Tila. ¿Qué dice 3 del 2 al 7? La palabra de Dios dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra será. Dice, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No es un neófito, no sea envaneciendo, se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. Amén. Amén. Dan cuenta los requisitos que pide para poder ser un buen pastor. Principalmente, como dice, que 3 del 2 al 7, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Muchas veces al pastor se le conoce por eso. Muchas veces la humanidad
el hombre habla de que el pastor se enriquece por eso. Pero hay muchas situaciones. ¿Por qué? Porque hay iglesias que si no crecen, iglesias si no la adornan bonito, si no una estructura grande, dicen que el pastor le está agarrando el dinero y no construye nada. Pero también hay que si lo hacen en grande, que si lo hacen bonito, pues allá hay dinero, ¿verdad? Pues obvio, Dios bendice la vida de cada uno de nosotros. Los pastores, aquí claramente dice eso, que no ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Un pastor debe de ser humilde y principalmente estar preocupado por el encargo que tiene, que son los miembros o los discípulos o los que lleguen a su congregación, ¿verdad? No sé algo que quieras decir. Amén. Yo me imagino que muchos se han de preguntar, ¿verdad? Cuando estén viendo este video, y porque pues igual no solamente la ven cristianos, sino también personas inconversas, ya de decir, pastores, ¿y de dónde viene? O sea, ¿quién los hizo pastores? ¿Quién los puso como pastores? ¿El hombre, la iglesia? Pues yo les voy a dar aquí la respuesta. En Jeremías capítulo 3 al 15 nos dice, fíjense bien, que no es un invento del hombre, ni un invento de la iglesia, ni del hermano, ni del vecino, ni nada, sino es un mandato de Dios, porque nos dice en Jeremías capítulo 3, versículo 15, y dice el Señor, y os daré pastores según mi corazón, según el corazón de Dios, y les daré pastores según mi corazón, dice, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén. Amén. Dice, es como dice el pueblo de Israel pedía, también como que dice el rey, el juez, que fue Saúl. Pero a veces, mis hermanos, el pastor o el encargado, como le quieran comentar, pero la Biblia pues sí habla del pastor, ¿verdad? Tiene que ser humilde, tiene que tener un corazón dispuesto a servir, porque nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué vino? A servir. No vino a que le sirvieran. Él siendo poderoso, siendo el Dios de todos, mis hermanos, Él se humilló. Dice la palabra de Dios, se despojó de sí mismo y tomó la semejanza de hombre. ¿Y saben para qué? Para servir, para enseñarnos cuál es el verdadero camino. Entonces, es importante saber eso. ¿Por qué? Porque no nada más es ser por ser o querer ser. Sí, es cierto, como leías hace unos momentos, ¿verdad? Fue porque Dios así lo dijo. Muchas veces se comenta de que, que es que nada más hay una religión, pero Dios no trajo religión. Es el que quiera servirle de corazón. Pero claramente la Biblia aquí nos habla que sea honesto, apacible, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Gobernar no es que mande, que golpee, no. Sepa gobernar, dice, con amor, con, ¿cómo se podría decir? Con paciencia su hogar. Y que si él sabe gobernar su hogar, pues podría gobernar o dirigir una iglesia. ¿Por qué? Porque pues como le habla a sus hijos, le hablaría a su iglesia, ¿verdad? Y entonces es importante saber eso. Y no, porque a veces decimos, ¿será de dónde salieron los pastores? Pues aquí claramente te está diciendo el Señor. Claramente te está diciendo el Señor, dice, pues el que no sabe, dice, no un neófito no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. ¿Por qué crees que el cristiano no puede, pero no debe, o quizás a veces pasa de que a veces hay enojo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que el cristiano es carta abierta para el mundo, porque cualquier error, rapidito el mundo lo señala. Porque dice, si eres cristiano no debes de decir eso. Y a la vez tienen razón. Pero también nosotros, el cristiano se puede equivocar.
Y quizás más porque el diablo trata siempre de hacerlo caer, ¿verdad? ¿No sé, algo más que Así es, y fíjese que algo muy importante también de que nos marca también la escritura, ¿verdad? Que como dice aquí la palabra, ¿no? Que no sea sustentoso, avaro, y nos dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 5, nos dice, el versículo, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, le dice a los pastores, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, ¿qué nos dice aquí? Que tú que tienes a cargo una congregación, tienes a cargo unas ovejas, dice que tienes que apacentarlas con amor, con paciencia, con honestidad, no siendo deshonesto, ni ambicioso, ni avaro. Y luego dice, y no aprovechándote de ellas, dice también. No enseñoreándote que tú eres más que ellos, sino queriéndolas, amándolas y guiándolas por el buen camino, bajo la sabiduría, bajo el don que Dios te dio, que sea apacentar la grey del Señor. Así es, pues como acabas de leer, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Amén. Apacentar la grey de Dios. Así es. Que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Y eso es muy importante. Por eso el tema de aquí del video ¿será que el pastor tiene que dejar las 90 por ir por una? Sí. Y lo dice la Biblia, ¿verdad? Ya, a ver si lo podemos buscar, ahorita lo vamos a buscar. ¿Qué pasa? Que el pastor debe de estar preocupado por sus ovejas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que muchos no hacen eso, al contrario, ¿no? Ya se fue el hermano, pues ya, adiós, ya. Que se lo come el diablo. Pues sí, ya se olvida de él sin saber quizás que, pues, entonces, hermano, el pastor siempre, como dice la palabra, tiene que ver por su iglesia, ¿verdad? Tiene que ver. Y por eso, como dice aquí, si dejará las 90 por ir a buscar a una. ¿Por qué? Porque no sabe la situación, no sabe ¿cómo se podría decir? La situación, ¿verdad? Y no económica, no quizás por problemas, pero sí la situación espiritualmente que está viviendo el hermano que se aleja. Porque es importante que un pastor, la Biblia lo dice, que sea humilde, que sea de buen corazón el que sea pastor, que no sea soberbio. ¿Por qué? Porque al momento de irse una oveja, ¿qué dirán? No, ya no quiso venir, ya déjalo, ya se le habló 2 o 3 veces. No sabe la situación espiritual que está viviendo el hermano alejado. Por eso es importante que el pastor lea bien esto, ¿verdad? Que sepa que nuestro Dios en su palabra le está diciendo qué es lo que debe de ser. Y no es que estemos juzgando, simplemente estamos hablando lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque también al pastor sabemos, ¿verdad? Muchos dicen, el pastor no trabaja, ¿verdad? Pero es que la Biblia también lo dice, que el que trabaja para la obra de Dios, que viva de eso. No que se enriquezca, no que cargue aviones, jet privados, sino que viva de eso. ¿Por qué? Porque tiene que dedicarse a eso. Y podríamos decir, un pastor se la lleva fácil. No es cierto, es duro, es difícil, porque a un hermano lo perdona. Pero te atreverías a perdonar a un pastor cuando lo veas en algún... ¿Tú te atreverías a perdonar a tu pastor si lo ves que cae en pecado o comete adulterio o algo? ¿Tú confiarías en él otra vez? En él. Sí. Pues sí, yo digo que sí, porque... Ella dice que sí. Que sí, pues sí, porque sabemos que no somos así perfectos y en cualquier momento podemos caer, tanto nosotros como hijos de Dios,
como él que es pastor, porque no porque sea pastor ya no va a tener tentaciones o ya esto o ya el otro, pues claro que no. Él también es ser humano y está propenso a caer en cualquier momento, pero no por eso tampoco lo vamos a señalar o lo vamos a criticar o le vamos no lo vamos a perdonar o no vamos a volver ya a confiar en él. Claro, porque todos nos merecemos una oportunidad. Bueno, eso, qué bueno que eso piensa ella, ¿verdad? Y quizá nosotros podemos pensar lo mismo, pero difícilmente un pastor vuelva a confiar su congregación en él. Por eso es que el pastor lleva una gran carga. Una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Así es. Ser pastor no es cualquier cosa, mis hermanos. Ser pastor es entregar su vida a Dios y estar propenso a muchas cosas. Y como lo vuelvo a repetir, a un hermano así dirá, no, bueno, cayó, pues hay que ayudarlo, pero oye, el pastor cayó y nos viene a decir que no hagamos eso y él lo está haciendo, o él lo hizo. Yo no digo que no debemos perdonarlo, sí, porque Dios nos perdonó y Dios lo perdonó a él también. Pero yo lo que estoy hablando es que difícilmente muchas personas quieran volver a creer en él. Por eso es que le digo, es una gran carga para el pastor. No es fácil ser pastor. Y si algún pastor está viendo, que vea que es importante ir por sus ovejas, buscar a sus ovejas de los que se han alejado. Porque como vuelvo a repetir, no saben la lucha espiritual que tienen. No económica, no por problemas, espiritual. Por eso es importante leer la Biblia antes de ser pastor. Amén. No sé si tienes ese versículo. Dice Mateo 18:12, ¿qué os parece? Dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada. O sea, un verdadero hombre que ama a Dios y que ama la grey, o sea, ama la iglesia, ama a sus ovejas. Y si una se descarria o se va de la iglesia, él deja todo y va a buscarla, la va a ver, la va a visitar. ¿Por qué no fuiste? ¿Qué pasa contigo? Aunque la iglesia diga, bueno, ¿para qué lo sigue si ya lo ha ido a ver y sigue lo mismo? ¿Por qué? Porque él es un representante de Dios en la tierra. O sea, sabemos que Dios es el pastor de pastores, pero ellos son representantes de Dios en la tierra. Y ellos, a través de ellos nos transmiten el amor de Cristo, de que hay que perseverar, de que hay que seguir adelante aunque los critiquen. Porque fíjense que dice en Lucas 13, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócritas, no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber. O sea, nos dice también, ¿verdad?, que aunque sea el día que sea y sea festivo, sea el día y en las circunstancias que sea, el pastor va y va a buscar a esa oveja. Y a veces le encuentra lastimada, lacerada, raspada. ¿Por qué? Por los golpes del enemigo, porque verdaderamente cuando te apartas de Dios, el diablo te pega, te desbarata, te come, te cocina, como quieres, te mastica. ¿Y cómo queda esa oveja? Lastimada, herida, lacerada. Y ahí está el buen pastor. Primero, Jesucristo. Segundo, el pastor que es representante de la tierra de Jesucristo, que está ahí para sanar, para ayudarnos, para brindarnos el apoyo espiritual y también en lo social y en lo secular. Así es. Así es. Entonces es importante saber eso, que pues podríamos decir, muchos dicen eso, el pastor no trabaja, el pastor, pero sí tiene muchas responsabilidades. Principalmente dicen en Corintios 9:13, dice así, ¿no sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio, mas yo de nada de esto me he aprovechado. Y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguno me prive de esta gloria. Entonces, es importante saber, nuestro Señor Jesucristo le decía dice, no es para que lo hagan conmigo, sino para que lo hagan con ellos, con los que predican el evangelio.
y el que predica que viva del Evangelio. Amén. Y como dice aquí, no de ganancias deshonestas, sino que se use para el Evangelio de nuestro Señor. ¿Quién manejaba el dinero que recibía el Señor Jesucristo? Tan fácil que está. ¿Quién era el encargado? Judas. Pues Judas. Judas era el encargado de recibir. Era el Pero tesorero. si no sabían ustedes, yo creo que muchos no saben de cómo se manejaba, cómo comían, pues es que la gente daba Cortaba. ofrendas a nuestro Señor Jesucristo, y se la daba. Judas manejaba esa cantidad. ¿Por qué? Porque pues de ahí es donde comían, de ahí es donde cubrían sus necesidades. Pero se dan cuenta, la palabra de Dios lo dice, no lo decimos nosotros, no lo dice el pastor. Es que eso sí, mis hermanos, hay muchas situaciones en la Biblia que pues, como dice, uno tome lo bueno y deseche lo malo, ¿verdad? Por eso es importante saber, por eso es importante primero leer la palabra de Dios para saber cuáles son los requisitos que nuestro Señor Jesucristo pide para el servicio Amén. del Evangelio. Entonces, yo espero, mis hermanos, que se entienda eso, de que hasta ahorita yo sé que no es fácil ser pastor, pero también al pastor sé que también le es fácil ir y ver por sus ovejas. No decir, ok, ya se fue, bueno, vamos a buscar otro. No, seguir por esa oveja. ¿Por qué? Porque ese es un alma que se pierde. Y si a ti se te fue, a ti se te demandará esa alma. Por eso, como dice, no se sienta un constructor, ¿verdad? A checar si va a poder construir, si le va a alcanzar el tiempo, si le va a alcanzar el dinero para terminar la obra. Por eso un pastor debe antes de empezar, sentarse y ver si le va a alcanzar. Va a dedicar su tiempo a eso, al servicio de Dios. Por eso es importante, como siempre lo he dicho y lo diré, es importante la palabra de Dios, porque ahí esto es como una guía para nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo ves tú, Pati? Así recordemos, ¿verdad? Que dice, y lo vuelvo a repetir, que los pastores fueron llamados conforme al corazón de Dios. Y como decía el hermano Manuel, exactamente, el día se les demandará por las almas aquellas que realmente se haya ido o no haya tenido la comprensión de sus pastores. Pero déjeme decirle, también nos habla la Biblia que dice que Dios hizo y formó y llamó, y aún nos hizo pastores, evangelistas, apóstoles, profetas y todo. Pero cada uno tiene sus funciones. El evangelista va, declara la palabra, habla y se va y tira la semilla. Profeta, profetiza lo que ya está escrito, lo confirma. Pero ¿quién se queda con toda esa gran responsabilidad sobre los hombros? El pastor. Aquel que tiene a su cargo 100 ovejas, 200 ovejas, 1000 ovejas. El pastor es el que está a cargo de que todo marche bien, de que los eventos salgan bien, si tienen células, los líderes, formar todo lo que maestros y todo lo que tiene que haber dentro de una formación en la iglesia. Los ministerios, exactamente, formar líderes para que los líderes vayan formando y haciendo los ministerios y todo salga bien, pero todo está bajo la responsabilidad del pastor, o sea, todo cae bajo los hombros del siervo. Por eso les digo y les invito, hermanos, que no se olviden de orar por sus pastores. Hay que orar por ellos, porque ellos llevan una carga. Mientras tú estás durmiendo, ellos están orando por tu vida espiritual. Mientras tú estás en otro, no sé dónde estés, ellos están orando por ti. ¿Qué haces? El hijo cuando de repente en la escuela le hacen, no sé, le quitan un lápiz, le roban. ¿A quién viene? Viene corriendo a su papá, viene corriendo a su mamá. Mamá, me pegaron en la escuela, papá, fíjate.
¿Qué hacemos nosotros? No corremos cuando algo anda mal en nuestra vida espiritual. ¿A quién corremos? A nuestro Padre espiritual, que es nuestro pastor. Hablar con Él y a decirle que nos dé un consejo. Y Él tiene que estar preparado, lleno de la unción del Espíritu Santo, para tener la sabiduría, la inteligencia, para que nos pueda guiar a nosotros por el buen camino y no caigamos a resbaladero y no nos vayamos como la oveja que se fue y Él tuvo que dejarlo todo por irla a buscar. Así es, y es que debe de ser así, o sea, como dice, orar por los pastores y los pastores orar por su iglesia. ¿Por qué? Porque como les vuelvo a repetir, compromiso tiene como el pastor, también como los siervos de la iglesia. La iglesia orar por el pastor y el pastor orar por sus siervos, por sus seguidores, como quien dice, por los seguidores de Cristo. ¿Qué dice 1 Corintios 3 del 6 al 8? La palabra de Dios dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Amén. Amén. ¿Qué tan hermoso es esta palabra? ¿Verdad? Eso es lo que hablabas, de que pues se le predica, ¿verdad? Amén. Dice, yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento, así que el crecimiento lo da Dios. Dice, que no cuente ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Nosotros estamos como instrumento para el servicio de Dios, para predicar el evangelio. Dice, el que siembra y el que riega está en el mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Por eso, como le decimos, el pastor tiene mucha carga, pero de esa carga principalmente son las almas, son las ovejas, que si se va una, tiene que ir por ella, tiene que ir a buscarla y preocuparse por ella. ¿Por qué? Porque esa alma está perdida. Así es. Entonces, como les vuelvo a repetir, siempre lo diré, no es problema, quizás problema económico, de casa, lo que sea, pero principalmente es problema espiritual. Y no lo va a saber nunca si no va y habla con la persona, ¿verdad? Así es. Entonces es importante eso, como nosotros, orar por ellos y ellos estar pendiente de su congregación. Por eso, qué bueno que la palabra lo dice. Dios es el Todopoderoso, porque aquí Dios ha escrito todo. Y ahí nos podemos dar cuenta que lo que Dios dijo aquí, todo se cumple. Y verdad que también dice, bueno, pienso yo, que también sufren cuando alguien se va de la iglesia. Es como cuando un papá, una mamá, cuando tu hijo se va de tu casa, te duele, lo sufre y desea saber cómo está. Yo siento que los pastores también, cuando un miembro se va de su iglesia, yo siento que ellos han de sufrir. Que deberían. Bueno, siento que sufren. No todos. Bueno, deberían, y hay unos que, a mí me tocó ver, la verdad, un pastor que se fue una persona de la iglesia, sufrió, lo buscó como no se pueden imaginar, y por último no se dio por vencido, porque él siguió orando por él. Y esa persona regresó a la iglesia, regresó a la iglesia, y yo vi cómo el pastor lloró cuando lo vio, lo abrazó, lo besó y le dijo: papito, yo te estaba esperando, yo sabía que ibas a regresar, yo le clamaba. Una cosa preciosa ver cómo un verdadero siervo de Dios, un verdadero pastor que fue puesto conforme al corazón de Dios, tenga esas acciones. Bien, mire cómo dice aquí en Corintios 4, que todos nos consideren servidor de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Amén. Por lo tanto, no juzguen
nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno reciba de Dios la alabanza que le corresponda. Amén. Amén. Entonces, eso es importante saber. Mis hermanos, podemos, quizá no debemos de juzgar, pero podemos decir, a mí me pasó un caso y sí lo quiero contar. Amén. Decía yo a los hermanos, vamos a buscar un hermano que vive ahí, no sé. Vamos a buscarlo. No, déjalo, ya lo fuimos a ver nosotros. Bueno, pero pues vamos a ver lo que... No, es que no quiere nada con Dios, no quiere nada con Dios. Bueno, yo lo voy a ver, no vayas. Y así me dijeron. No te va a hacer caso. No. Ya fuimos nosotros. Entonces, ¿qué pasa ahí? Eso es lo que Dios no quiere. Porque pues, es que ese hermano ya no va a venir, es que ese hermano quiere que le ruegue. No es eso. Simplemente de que a veces cuando recibimos a Cristo, nosotros no llegamos a entender cuáles son los propósitos para nuestra vida. Y por eso es que, como dice, no piense que porque uno ya recibió a Cristo, que uno ya se bautizó, piensa que ya anda caminando bien. No, hay que, como dice la palabra, hay que ayudarlo a caminar, ¿verdad? Hay que llevarlo. Claro, no siempre va a estar así. Pero dice que por eso un ciego no puede guiar a otro ciego, sino ve que un ciego va, cae, ¿qué hace el que ve? Lo levanta. Y si un hermano se aleja, ¿qué hace uno? Va y lo busca y lo trae otra vez a los pies de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que nuestro Dios demostró cuando estuvo aquí. Nuestro Señor Jesucristo vino y lo que demostró fue amor. No fue odio, no fue coraje. Y te acuerdas cuando tenía que pasar, haz de cuenta que Él podía pasar recto, nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí que como que dice cortar camino. Pero ¿qué hizo? Se fue por este lado para encontrarse ¿con quién? Con la mujer samaritana. Sí. Y supuestamente tenían, pues no sé, coraje entre ellos. No, nuestro Señor no podían Jesucristo. hablar al otro, ¿no? Los samaritanos, los judíos. Sí. ¿Y qué pasó? Nuestro Señor Jesucristo lo hizo para eso, con esas intenciones de encontrar a la samaritana y hablarle de la palabra de Dios. Cuando le dijo, el agua que yo te daré, ya nunca más tendrás sed. Entonces, eso es lo que hizo. Y hay hermanos que no lo hacen, ¿saben por qué? Porque dicen, no, pues ese ya no quiere nada, ese ya no, ya para qué. Es más, hasta yo creo que me tiene coraje y por eso no voy. Y perdón que le interrumpa, ¿y por qué muchos no regresan a la iglesia? ¿Por el temor, por vergüenza o por el temor de que van a ser juzgados por los mismos que están adentro? No, sí. Es que mira, no, es que por eso muchos a veces no regresan, porque tú como hermano tienes que apoyar y decir, voy a ver al hermanito, voy a buscarlo, voy a orar por él, si el pastor me lo permite, si el pastor te envía, hay que ir. Recuerden que no somos de piedra ni de fierro, somos seres humanos y que en cualquier momento, en el lugar que está aquel, en algún momento a lo mejor tú también puedas pasar por todo eso y también vas a necesitar que alguien te hable, que alguien te vaya a ayudar, que alguien te levante, a que Dios use a una persona para que tú seas restaurado. Entonces, hermanito, no señalemos, no juzguemos. Y como le digo, quieres tener ministerio, quieres tener un llamado, aquí están los requisitos, como lo dijimos al principio, porque no es fácil. Es decir, una vez decían, ay, cómo me gustaría ser como el pastor, o cómo me gustaría ser como ese evangelista. No sabes ni lo que estás llamando, porque todo lo que para que ese varón o varona lo veas predicando atrás de un púlpito es porque ya tuvo que pasar por el desierto. El desierto significa lugar de pastoreo, donde somos pastoreados para que nosotros podamos después servirle a Dios de la misma manera. Y como leíamos hace un rato, ¿verdad? Que para poder, lo que hizo Sadrach, Mesach y Abednego fue que su fe de ellos, confiando en el Todopoderoso, no se hincaron a dioses ajenos. ¿Por qué los meto a ellos? Porque después de que salieron del horno, todo ese pueblo se convirtió. A Dios. Entonces, es importante saber eso. Yo veía, yo creo que ya la viste tú, la película esa Medias Tintas. Hay una película, hicieron sobre eso.
eso se puede decir que es a pura crítica de los hermanos, de los cristianos. Pero entre ellas hay muchas cosas ciertas. ¿Por qué? Porque decía una hermanita, pastor, quiero ir a predicar al basurero, dice. Quiero que le diga a mis papás, dice, para que me den permiso, dice. Y le dice el pastor, ¿para qué vas allá? Dice, mejor vamos a hacer una cosa, yo te invito, dice, a una campaña para los jóvenes. Y le dice la muchacha enojada, pastor, nos estamos evangelizando nosotros mismos. Necesitamos salir a predicar. Y ahí se molestó el pastor y le dijo, ¿sabes qué? No vas ahí. Y listo, ya lo voy a decir a tus papás. Y es lo que pasa ahorita con la mayoría de los pastores. Si decidiste seguir el camino de Dios, se ha perdido eso, las evangelizaciones, las campañas que se hacían en los parques. Ya es difícil que un pastor salga a predicar. Todo lo quiere hacer ¿a dónde? Adentro de la iglesia. Entonces es importante, antes de tomar esa decisión, es importante saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para tener ese cargo. Amén. Entonces, amén. Yo espero... Los enfermos están en los hospitales. O sea, si está una persona enferma, están en los hospitales. Entonces, como dijo él, que le digo, no es que nos estamos nosotros mismos, es cierto. O sea, hay que salir afuera. Ya no se ve antes. Quizás han cambiado mucho los tiempos, han cambiado también nuestras leyes y todo eso. Ya no puedes hacer bulla de tal hora, no puedes hacer tanto escándalo. Pero mira, hay que volver a la senda antigua, a volver a predicar, a salir a las calles, a los parques, a los mercados, a repartir tratados, folletos y invitar a la gente. Y no tener el temor, porque bueno, Cristo murió por nosotros y dice que vamos a ser perseguidos. Y todo aquel que añore un pastorado, que añore un ministerio, tendrá que pasar por este proceso que nos marca la Biblia y tener los requisitos que nos dice aquí, pero volver a la senda antigua. Donde dormía nuestro Señor Jesucristo, donde le caía la noche. Y ahorita nos quieren un hotel de 5 estrellas, con clima, que no se le... que todo, no. Tenemos que volver a la senda antigua, ir a predicar a las calles, no importa la lluvia, el sol, el mosquito y todo lo demás. Así es, entonces es importante saber eso, mis hermanos, que servir a Dios es bonito, es hermoso, es la vida eterna. Amén. Pero hay que servirlo conforme a su palabra, no conforme a nuestros pensamientos, razonamientos, no conforme a los deseos de nuestro corazón, sino es conforme al deseo de nuestro Señor, de su palabra, del corazón de nuestro Señor Jesucristo, que solamente vino a traer amor. Entonces, mi hermano, yo espero que se entienda este mensaje, que este video sirva para bendición. Amén. Y no sé, ¿tú algo que quieras comentar? Pues yo, que todo esto lo que hemos hablado ahorita sobre los pastores, pues que sí se tienen que preparar, pero a través de la palabra de Dios, como dice que debe de ser honesto y pues que tengan ese don, pues porque no cualquiera pues ese don se lo da el Señor, sino pues que se tienen que concentrar bien en lo que Dios quiere para uno, pues, y pues que no es fácil, pues, pero sabemos que tampoco es imposible. Amén. Amén. Y bueno, y te digo, y pues hacerle también el llamado a todos los hermanitos que tengan esa inquietud, que sienten que tienen el llamado de parte de Dios, ese ministerio del pastorado, que escudriñen la escritura y quieres que diga, oiga, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer para llegar a ser pastor? Busca, aquí está la guía, aquí está el instructivo, lo que tienes que hacer para poder ejercer el llamado del pastorado, seguir adelante. Y si tú tienes esa inquietud, quieres saber, ve a la escritura. Es el mejor libro, la mejor dirección que puedes tener, y el que añore es un pastorado tiene que cumplir con esos requisitos. Y yo les invito a que sigan buscando de Dios, que sigan clamándole al Señor y buscando una visión verdadera como es el pastor de pastores, que es Jesucristo. Amén. Entonces, mis hermanos, pues espero que se entienda y les invito a que se suscriban al canal, a que comenten, sí, a que pues compartan, sí, también. Y comenten ahí, mis hermanos. No es sin afán de ofender a alguien,
no es eso. Lo importante es que sepamos por qué Dios nos puso en esta tierra, que sepamos por qué Dios, y no digamos de que hay de que si fue el único espermatozoide que entró, que fue el ganador, no es cierto. Nosotros desde que Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Mi embrión vieron tus ojos, dice la palabra, desde el vientre de tu madre. No haga caso de eso de que, ay, es que fue porque, no, somos ganadores desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón, y lo que nos queda es luchar y entregar nuestra vida a Dios. Entonces, hermano pastor, lo que sí les digo, que no dejen a las ovejas, porque si las ovejas las dejan, no piensen que porque está llena la iglesia no importa que se vaya una. No, sí es importante, porque para nuestro Señor Jesucristo es importante tú, a como ella, a como yo, como un niño, como todos. Y así que el amor de Cristo fue grande para con nosotros. Nuestro Dios dio a su Hijo para que muriera por nosotros y entregara su vida por nosotros y resucitara para que venciera la muerte, y hoy podemos vencer a la muerte. Porque la palabra de Dios dice que aunque esté muerto, vivirá el que esté en el camino de Dios. Amén. Entonces les invito a que se suscriban y pues adelante. ¿Sale? ¿Ya no quieres comentar algo? Pues yo quisiera decir que sí, pastores, pues hay que ir por aquellas ovejas, no hay que dejarlas que se pierdan, sino, pues yo eso es lo que yo les recomiendo, pues a todos los que son pastores, pues que hay que luchar por esas ovejas y hay que traerlas otra vez a su camino, al camino de Dios. Eso es lo que necesito yo. Amén, pues todo, ¿verdad? Y hacemos la invitación, si ya no tienes dónde congregarte, si ya tu pastor ya no te recibió, o ya no tienes o si quieres congregarte en alguna iglesia, comunícate con nosotros al 9931 070171. No estamos robando almas. Si no tienes a dónde congregar, estoy aclarando, si no tienes dónde congregarte, aquí en Carlos A. Madrazo, Andador Cambio Cierto, ahí va a aparecer el número. Ahí va a aparecer el número, ahí se pueden comunicar aquí con el hermano y aquí se pueden congregar. Aquí se va a iniciar una misión próximamente, lo declaramos por fe y vamos a ejercer esto que el Señor nos está llamando, porque dice su palabra, aquel al que ama, llama, y al que llama, respalda. Amén. Amén. Entonces, nos vemos en el próximo video. ¿Sale? Adiós, Dios les bendiga.